Buenos días, profe. Buenos días, David. Buenos días, Catalina. ¿Cómo están? Buenos días, profe. Buenos días, compañero. Muy bien, gracias, profe. ¿Y usted? Bien, muy bien. ¿Listos para el quiz? Listísimo. Bueno, eso está muy bien. No, mentiras. Hoy no vamos a hacer quiz. Hoy vamos a hacer clase y ya la otra semana empezamos con noticas. ¿Te parece? Ella ya había Bueno, profe. dicho. Bueno, está bien. Bueno, entonces hacemos una nueva expresa acá. Mejor, cuando retomamos los quizzes chéveres. Los quizzes chéveres. No, Claro, no puede cambiar. Esta es la nueva normalidad. toca mirar cuando retomamos los quizzes chéveres. Listo. Y puede ser un buen prospecto. No, pero no los podemos aplicar porque no quedó dentro del acta. Entonces ahí sí. Gracias. ¿No quedó dentro de qué? Dentro del acta ese que hicimos de inicio. ¿De acuerdo? Entonces, que siempre lo hablo al principio. ¿Llenaron En formato de todo el semestre. asistencia? No, señor. Por favor, llenen formato de asistencia. ¿Listo? Siempre va a ser el mismo link de asistencia. ¿Listo? Bueno, entonces, David Guzmán, ¿en qué campo de acción de la investigación de mercados quedamos la clase pasada? ¿Cuál fue el último que vimos? El último que vimos, profe, quedamos en estudios comerciales. ¿Sí me escucho? Sí. Estudios comerciales, bueno. Sí, se le escucho. Vale, vale. Bueno, y alcanzamos a ver hasta posibilidades de e-commerce, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, perfecto. Hoy vamos a ver los otros campos de acción. ¿Listo? Y bueno, lo voy a anotar primero y ya
les reanudo el audio. Bueno. Antes de empezar les iba a hacer una pregunta. ¿A ustedes les gusta el fútbol? Pues gustarme mucho. Bueno, les tengo como un negocio así bien chévere. Ah, bueno, Catalina ¿Qué clase de y negocio? Valentina han participado, ¿cierto? Ah, El Bueno, negocio. ya entendí qué clase de negocio. Yo como así nos va a poner a apostar en el play. listo. He escuchado eso, pero no, ya sé a qué se refiere. Ya tienen la experiencia. Resulta que hoy hay un partido y es una final Inter versus Sevilla, ¿no? Inter de Obvio es la final de la Europa League. Pues, póngale cuidado. Si gana el Inter, no hacemos quiz. Si pierde Uy. el Inter, hacemos quiz. ¿Cómo, profe? ¿Cómo? Póngale cuidado. El profe va por el Sevilla y ustedes irían por el Y- Inter. Si gana el Inter, no hay quiz, pero sí habría un pequeño taller. Y si gana el Sevilla, hay quiz y taller. ¿Listo? ¿Estás seguro de que es una buena apuesta? Porque es que el Inter está muy bien montado. No, yo estoy muy seguro. ¿Estás seguro que esos son los participantes? ¿Y esa es la fecha? ¿Cuándo es la fecha? No, sí, la final es hoy. Es La hoy, otra vez. a Es las que 2 me de la dio tarde, la ¿cierto? otra vez. Sí, a las 2. A ver, si gana el Inter, no hay quiz. No hay quiz, pero sí un taller. Y si gana el Sevilla, o sea, si pierden el Inter, hay quiz y hay taller. ¿Listo? Bueno, sí, me parece. Sí. Me parece. Bueno, va a ganar el Inter, entonces bien, gracias, me parece. Listo. Ese tipo de actividades lúdicas las realizamos con mis cursos. Entonces, es chévere. Ok, ve. Sí, es chévere. Interesante. Bueno, normalmente lo chévere de todo esto es que uno lee las estadísticas y por eso apuesta. Ah, Ah, yo sí Bueno, decía. listo. Entonces, ¿trato hecho? ¿Hecho? sí, sí, sí. Listo. Yo no sé de fútbol, así que voy a llegar. Yo digo que sí. Sí, Bueno, me parece una buena apuesta a nuestro favor. No. no, sí, Santiago tiene razón, el Inter ha mejorado mucho, pero el Sevilla es el máximo campeón de esa competición, entonces ahí tengo mi voto de confianza. Bueno, entonces, el otro campo, bueno, ya entrando en materia, el otro campo de acción son los estudios de distribución. ¿Listo? Hace referencia a todos los procesos, por decirlo de alguna manera, de la comercialización de productos. ¿Listo? Desde la parte industrial hasta la parte comercial, podríamos entrar de esa manera abierta. Entonces, una primera investigación que podríamos trabajar es la auditoría de establecimientos detallistas. Los establecimientos detallistas son todos esos establecimientos que compran productos a las fábricas, ¿listo? Y los distribuyen de manera como un proceso de comercialización a diferentes puntos de su plaza de trabajo. ¿Listo? Entonces, ¿qué podríamos mirar? Si realmente se cumplen todos los protocolos de distribución
¿listo? Que están ofreciendo pues esos distribuidores, ¿listo? Si cumplen con todo el proceso de logística, de entrega, de tiempos, de costos, entonces eso podría ser una muy buena investigación. Obviamente, todo lo que uno investigue, inclusive dentro de este campo que a veces es un poquito desconocido, pues aporta al mejoramiento de la compañía y a la mejora de toma de decisiones, ¿listo? El siguiente grupo o campo de investigación es el comportamiento de actitudes de distribución. Tenemos el comportamiento del consumidor en pues otro campo de estudio y también podríamos estudiar el comportamiento de actitudes de la distribución. Por ejemplo, conocemos esa empresa coordinadora, ¿cierto? Que entrega y es una empresa que se encarga de la distribución de bienes tangibles a nivel nacional. Inclusive creo que internacional también. ¿Cuál es el comportamiento que hace que la gente lo recuerde? ¿Quién me diría? Pues es el anuncio, ¿no? Que siempre dicen que siempre entrega contra reloj, o sea, en tiempo récord, pues, por decirlo de una manera, no sé. ¿No? Bueno, sí, sí, puede ser. Pero ¿tienen algo en particular que es un comportamiento que los ha hecho únicos? ¿Qué será? No, no es que los camiones tienen, si no me acuerdo, si no estoy mal, tienen un sonido cuando van a entregar algún paquete, ¿no es? Perfecto, muy bien. ¿Cierto? Ellos no pitan normalmente, sino empieza a sonar tururururu. Entonces, ese es un elemento, ¿listo? Que lo hace tener un comportamiento, una actitud diferente. Y esas cosas hacen que lo recuerden más los clientes o los identifiquen en el momento de que ellos lleguen a, a tener un envío. ¿Listo? Entonces, es todo eso que marca la mente del consumidor. También se podría investigar. Otro de los campos de investigación son la publicidad en los puntos de venta. Por ejemplo, hay fábricas que no contratan o tienen pocos convenios de comercialización. ¿Listo? Entonces, lo que ellos hacen es coger sus productos y ubicarse en diferentes puntos de venta. ¿Qué va a pasar con eso? Que al ubicarse en diferentes puntos de venta también están incurriendo en un proceso de distribución. ¿Listo? Pero para poder tener esa distribución y esa venta, que deben de aplicar la publicidad. Entonces hay estudios que se encargan de mirar cómo debería ser esa publicidad para esas empresas dedicadas a la distribución. Porque la mayoría de su naturaleza es solo fabricar y vender, pero no ubicarse en un punto de venta como tal. Entonces, ese también podría ser un proceso. Y uno que es muy, muy famoso hoy en día es el Internet como canal de distribución. ¿Qué posibilidades hay, cierto, de tener ese Internet como un elemento de distribución? Hace muchos años, ¿cómo veíamos nosotros Instagram como una red social para subir y compartir fotos? Hoy, ¿cómo se presta o se presenta como una oportunidad de los pequeños emprendimientos de mirar cómo distribuyen sus productos? ¿Listo? O cómo se han presentado o prestado esas plataformas como Mercado Libre, OLX y demás como un elemento de distribución de bienes, inclusive hasta de servicios. Entonces también es muy, muy bueno. ¿Listo? Entonces, eso sería uno de los estudios de distribución, uno de los elementos importantes. ¿Hasta ahí alguna duda? Sí, profe, no me quedó claro la auditoría de establecimientos detallistas. Auditoría, bueno. Entonces, la auditoría es como hacer un seguimiento, ¿listo? A que todos los procesos de distribución se estén cumpliendo. Por ejemplo, te contrata la empresa 472, la de envíos, ¿listo? Que se caracteriza que es una de las empresas que realiza los envíos más rápido. Los envíos más rápidos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, últimamente han tenido quejas de por qué los productos se demoran entre 20 y 35 días en entregarse. ¿Mm? Entonces, ¿qué sería esa investigación de mercados? Mirar o realizar una investigación acerca de los procesos que se están llevando a cabo. ¿Sí? Supervisar todo y que todo se esté llevando a cabo hace parte de las auditorías. ¿Listo? O, por ejemplo, establecimientos detallistas.
Cuando yo contrato una empresa para que me distribuya un producto, pero se congela, por ejemplo, por la pandemia, ¿sí? Entonces, la auditoría, ¿cuál sería? Realizar una investigación para mirar si se cumplen todos los procesos y protocolos dentro de esa emergencia sanitaria. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, muy bien. Entonces, ese es otro campo en el que podríamos trabajar. Voy a anotar el siguiente, que son los medios de comunicación. Bueno, entramos al siguiente grupo, que son los medios de comunicación y qué investigaciones podríamos, de mercados obviamente, podríamos realizar dentro de este campo. Primero, la audiencia de los medios, ¿listo? La audiencia de los medios hace referencia a todos los clientes que ven los medios convencionales. ¿Cuáles son? Televisión, radio, periódicos, ¿sí? Publicidades en vallas, eucoles. Entonces, podríamos mirar qué cantidad de personas ven, ¿listo? Esos medios o esa publicidad que se quiere lanzar. Eso se estudia mucho, digamos que hoy en día es un poquito más fácil porque son procesos 100% sistemáticos. Entonces, por ejemplo, en la televisión se inhibe la señal de cuántas personas están mirando el programa y eso es lo que se conoce como rating, ¿listo? En radio, cuántas personas interactúan con diferentes programas, ¿sí? O cada cuánto se hace una publicidad, listo, que sea efectiva. Entonces también eso es parte del estudio en la audiencia de los medios, ¿listo? Entonces, audiencia, todas las personas que hacen parte de esos medios, que escuchan esos medios, que ven esos medios, ¿vale? Pasamos a un siguiente grupo, que son el análisis de formatos y contenidos, ¿sí? Hay personas o empresas que están dedicadas al estudio de los formatos y contenidos. ¿Qué ha pasado hoy en día con estos canales grandes nacionales que han hecho investigación de mercados y qué decisión han tomado? Ah, no, la gente, ¿cierto? Porque también se basan mucho en los estudios de audiencia de medios, prefirió ver una novela de hace 16, 20 años, ¿listo? Que no una que se hizo el año pasado. ¿Por qué? Porque, digamos, el formato es un poquito más familiar, el contenido es más gracioso, ¿sí? Entonces, ya como ustedes pueden ver, yo no veo novelas ni nada de esas cosas, pero sí he visto mucho que la gente habla de novelas que se presentaron hace mucho tiempo, ¿listo? Entonces, en eso hace parte del estudio del análisis de formatos y contenidos. ¿Hasta ahí alguna duda? No. Bueno, entonces, un tercer grupo es el social media y las redes sociales. Los dos traducen lo mismo, ¿sí? Pero es cómo mirar esa estrategia de social media o las redes sociales para realizar publicidad o poder combinar estudios comerciales, ¿sí? O estudios de distribución. Entonces, ¿qué miramos nosotros? Por ejemplo, podríamos investigar sobre la empresa XYZ y queremos determinar cuánto cuesta, ¿sí? Realizar publicidad en YouTube.
¿sí? Y miramos que realizarlas un poco no, muchísimo más económico que, por ejemplo, realizarla en uno de los medios de audiencia convencionales. ¿Listo? Entonces, ¿cómo utilizamos esa herramienta llamada redes sociales o social media para tener más clientes o futuros clientes potenciales? Entonces, eso es una de las investigaciones que ha tenido más cabida al día de hoy. ¿Por qué? Porque también estas compañías como por ejemplo YouTube, Instagram, Facebook, al momento de realizar publicidad nos muestran estadísticas que nos permiten tomar una decisión. ¿Listo? Entonces nos dice, tantas personas vieron la publicidad, ¿sí? Tuvo un alcance de tantas personas vieron, si es un video, por ejemplo, en YouTube, cuántos minutos de su video, ¿sí? Y se mantuvo dentro de los videos más vistos o menos vistos. Entonces, todas esas estadísticas son las que tenemos en estudio, ¿vale? Entonces, ese es Ok. el grupo de los medios de comunicación. Entonces, solo esos tres estudios. Bueno, entonces, muy, muy importante. Este no es que sea muy quemado en el estudio, sino que es muy constante, ¿vale? Porque el Internet, como ustedes saben, evoluciona todo el tiempo. Entonces, lo que les mencionaba anteriormente, uno veía antes Facebook como una red social solo para hablar con el familiar o con el amigo y ya, pero ahora se volvió todo un imperio para hacer publicidad, para vender, para comprar, ¿cierto? Para compartir, para debatir, ya uno ve contenidos de otros países, ¿sí? Inclusive lo que son las redes sociales se han vuelto un medio de comunicación masivo, ¿listo? Y vemos primero noticias en redes sociales que, por ejemplo, en los canales nacionales. ¿Por qué? Porque se ha vuelto algo muy, muy masivo. Pues no sé si recuerdan hace unos días la explosión esa que hubo por ahí en Líbano. Sí, antes de que salieran Uy, sí. en el noticiero, ya las redes sociales estaban inundadas de videos, de fotos. Entonces fue algo impresionante. Y así pasa con todos los acontecimientos a nivel mundial. Cuando pasó lo del coronavirus, uno estaba acá en su casa chateando, escribiendo, cuando mira la noticia y uno, ¿será que sí es verdad? Y pues mire lo que nos ha tocado vivir estos 7 meses aproximadamente, 6 meses. Entonces también es algo muy, muy, muy complejo ese estudio. Y el impacto que genera las redes sociales. ¿Mm? Entonces, ahí hay un estudio muy, muy fuerte en investigación de mercados. Bueno, hasta ahí llegaría ese grupo de medios de comunicación. Y vamos a ver el último, que se llaman estudios sociológicos y de opinión pública, importantes también. Bueno, y el siguiente grupo, pues como se los mencionaba, son los estudios sociológicos y de opinión pública. Esto resulta que aquí es muy importante tener en cuenta lo que sucede en ellos. ¿Por qué? Porque pues nos va a afectar a todos. Muy comercial, ¿qué pasa? Cuando hay épocas electorales, empiezan a hacer sondeos electorales. Entonces aparecen las famosas consultoras que dicen tal porcentaje de la población tiene una intención de voto por el candidato Álvaro Uribe Vélez. Entonces dicen, ah, no, el gran presidente. Entonces, sí, también influyen mucho en la decisión que toman las demás personas. Porque muchas personas dicen, ah, no, entonces yo para qué voy a votar si yo ya sé que va a ganar tal candidato. Entonces también ahí no hablaríamos tanto de clientes, sino de individuos, y los individuos pues son los que son los actores fundamentales dentro de los sondeos electorales.
y encontramos estadísticas y todo eso. Pero pasa algo muy chistoso, ¿no? Esos sondeos electorales y inclusive entraría ahí los debates que me dicen un resultado y al final pues eh, pasa otro, ¿no? O miramos que es todo lo opuesto a lo que eh, la gente dice, ¿va? Entonces ya ahí es cuando uno empieza a dudar de entidades como la registraduría u otras, sí, no sé si se acuerdan que, por ejemplo, salía en las planillas 24 votos para Duque, entonces le ponían algo acá y decían, no, ya tenía 29, ¿cierto? O 410 votos para Duque, entonces ya después se veía, no, que eran 470, lo ponían así. Entonces eso fue muy controversial y también fue parte de un estudio y un sondeo en el cuanto al campo de los sondeos electorales. Ay, ¿qué hice? ¿Listo? Entonces, muy chévere ese estudio de investigación de mercados en cuanto a los sondeos electorales. ¿Listo? Más que todo lo hacen son como les comentaba, las consultoras esas y que hacen estudios especialmente para las elecciones. ¿Listo? Por ejemplo, otro campo que podemos trabajar son los estudios de movilidad y transporte. Entonces, se estima que la población de de Bogotá, son alrededor de 3.500.000 personas. ¿Listo? Entonces, uno de los grandes interrogantes es ¿qué pasa con la movilidad y el transporte? ¿Listo? Anteriormente hicieron varias investigaciones de mercado y varios estudios y ¿qué determinaron? Vamos a pasar Transmilenio por la 68. Dijeron, no, ya no, por la Boyacá. Dijeron, no, tampoco es viable. Entonces, vamos a pasar ahora Transmilenio por la séptima. Y hace poco dijeron, no, tampoco es viable. ¿Sí? Entonces, esos estudios de movilidad y transporte permiten tomar a los entes reguladores una decisión muy importante. Entonces, ¿ellos qué hacen? No sé si ustedes se han dado cuenta que a veces hay gente en la calle sentada con planillas mirando y contando carros. Esos son estudios de movilidad y transporte y esos son parte de los trabajos de campo de esos estudios de movilidad y transporte. ¿Listo? Hoy en día, ¿cuál sería la decisión más acertada para la ciudad de Bogotá para mejorar la movilidad y el transporte? ¿Qué creen ustedes? ¿Más Transmilenio? En cuanto a Transmilenio, No, general, transporte y movilidad. yo siempre he pensado que deberían sacar, primero que todo, todos esos camiones que pasan por la Boyacá, que entran, que van para Villa o por otro lado, mandarlos por otro lado, que creo que el proyecto ya está. Y montar metro así sea subterráneo o así sea elevado, como sea, pero sí deberían hacerlo. Listo, bueno, la mencionaste. Esa sería como la solución a futuro. Un metro, ¿sí? Anteriormente decían que no, que mejor subterráneo, y otros dicen no, que mejor elevado. No se sabe, al final se estima que hasta el 2027 tengamos metro. ¿Listo? Está más Entonces, embolatado. sí, bueno, se estima que para esa fecha, aunque ya hubo un avance, no sé si han visto que han tumbado muchas casas por el sector de Santa Isabel, por la Caracas, ¿listo? Creo que por la Avenida 1 de Mayo con Boyacá. No. ¿Sí? Entonces han tumbado muchas casas. Entonces, ellos a través de esos estudios de movilidad y transporte, pues toman esa decisión. Pero pues hay cositas que influyen mucho. La solución en Bogotá sería ampliar las avenidas, volver avenidas autopistas y volver autopistas mega autopistas. Invertir un poco más en la infraestructura de movilidad sería una buena solución. Pero aquí el problema es que la gente no quiere vender porque pues no hay dónde vivir. Colombia es una de las ciudades más, Bogotá es una de las ciudades más grandes. Y investigación sociológica también, ¿listo? El impacto, por ejemplo, que generaría en las familias el no vender su casa para un proyecto como el metro, ¿sí? Entonces, esas investigaciones sociológicas que me arrojan, digamos, la penalidad que tendrían esas personas de no colaborar con la ciudad, ¿cierto? O qué pasa con esas personas que venden su casa, ¿cierto? Y tienen, por ejemplo, es un ejemplo muy tácito, vivían
en el Chicó, ¿cierto? Y tuvieron que vender su casa porque por ahí iba a pasar el metro. Y de pasar al Chicó pasaron, por ejemplo, a Soacha, ¿sí? Entonces, esa investigación sociológica mira el impacto que tienen ciertas decisiones en este caso, los clientes o consumidores que serían las personas o los habitantes de la ciudad de Bogotá, que se ven afectados por eso. ¿Listo? Entonces, también miramos los estudios de opinión pública y sociológicos que abarcan las instituciones. Por ejemplo, ¿con qué ojos ustedes ven hoy al DANE? Sean honestos. ¿Con qué ojos ustedes los ven? Yo lo veo como una entidad mentirosa en sus cifras. ¿Por qué? Porque no representan realmente lo que es. Dime, Santiago. ¿Qué era el Dani? Es que... Departamento Nacional de Estadística. ¿Listo? Entonces, inclusive sí, obvio. yo soy uno de los que más le da palo al director del DANE porque es que no sabe ni dónde está parado, perdónenme la expresión. ¿Sí? Una pregunta, chicos, ¿ustedes escuchan entrecortado el profe o soy solo yo? Pues a mí se me hace que es entrecortado a veces, pero nada grave. No sé si ahí lo está hablando, ¿por qué? No estoy hablando, estaba escuchándolos. Pero sí, ¿se escucha bien o...? Sí, yo creo que se escucha bien. O sea, Bueno. pues no tan entrecortado. Ok, bueno. Cuando se les vaya la onda o se me vaya la onda, por favor me comentan y repetimos. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de esos estudios de opinión pública y sociológicos, miramos, por ejemplo, la percepción que tienen las personas frente a determinada institución. Entonces, podríamos mirar el Ministerio de Tránsito y Transporte, cómo la gente ve ese ministerio, ¿sí? Cómo mira la gente al DANE cuando saca sus estudios, sus cifras, que a veces son muy mentirosas. Por ejemplo, hace poco leía que el índice de desempleo aumentó creo que en 3 puntos ¿sí? Respecto al periodo. Obviamente, hay pandemia, ¿sí? Es lo lógico. Y lo lógico es que den una cifra más real, pero no la están dando. ¿Por qué? Porque no quieren generar. Se estima que aproximadamente el 55-60% de la población tiene un trabajo informal. Entonces, a través de estas cuarentenas, pues la gente se ha visto muy afectada. ¿Listo? Y quieren maquillar esas cifras. Yo lo que había escuchado es que pues cualquier persona, digamos, uno puede trabajar en el DANI, pero digamos, pues más allá de ellos dar las cifras claras, es que siempre el gobierno o alguien allá o sea, trabajan al DANE para que digan, bueno, usted tiene que hacer un estudio de esto, pero si usted encuentra que el 20%, que si los colombianos ganan un salario de 500.000 pesos, pueden sobrevivir. Entonces, si uno hace el estudio basándose en eso, pues uno tiene que mirar, a mí me han dicho, que eso se cumpla. Si no, después pues la embalada es para el DANE, si no estoy mal. Entonces, pues eso es lo Sí, que exacto. hace que a cada rato allá saquen que, ay, no, que los colombianos con nada puedan vivir, pero pues eso es mentira. Eso es... O no sé si recuerdan el controversial estudio que hicieron de la clase media, ¿cierto? Y la clase alta. Decían que una persona de clase alta ganaba más de 500.000 pesos. O sea, eso fue un estudio absurdo, porque promediaban Qué ridículo. el ingreso de una persona de 20-25 millones con una de 30.000 pesos. Entonces, al sumar esa cifra y dividirla en dos, ¿cierto? Pues miramos que es un ingreso alto. Entonces, eso fue muy controversial y estuvo como en el ojo de muchas entidades esos estudios de dudosa procedencia. ¿Listo? Entonces, en eso consiste este tipo de estudios sociológicos. Podríamos combinar diferentes campos de investigación, ¿cierto? De aplicación de la investigación de mercados. Por ejemplo, realizar una combinación entre efectividad publicitaria y estudios comerciales, ¿sí? Podríamos abarcar diferentes campos y sacar una muy buena investigación, ¿vale? Entonces, en eso también O sea, consiste. eso que hemos estado viendo son como campos en los que se desempeña la investigación de mercados y uno puede combinarlos como uno quiera dependiendo de la investigación que uno quiera hacer. Exactamente. Ok. ¿Listo? Entonces,
Así como hay empresas o entidades especializadas en el estudio, por ejemplo, sociológicos o opinión pública, ¿cierto? Hay otras que se especializan directamente en los estudios de los medios de comunicación, ¿cierto? Otros más bien van por el lado del mercadeo puro, que es la efectividad publicitaria o los análisis de los productos, ¿listo? Entonces, en todos esos campos se pueden actuar. Inclusive se dice que algún elemento de cada campo podría incurrir en una investigación de mercado, ¿cierto? Por más de que uno quiera llevarlo por otra parte, ¿vale? Entonces, todo eso lo podríamos combinar. Entonces, hasta ahí llegaremos con ese tema, ¿vale? De los, total son 2, 4, 6, 7, 7 sí, son 7 campos de estudio de la investigación de mercados. Bueno, ¿dudas, inquietudes? No. Bueno, entonces No, señor. en ese campo podríamos actuar. ¿Listo? ¿Cuál es uno de los más fáciles? Digamos, todo lo que está relacionado con el Internet y las redes sociales. ¿Sí? O, por ejemplo, hay un test muy bonito de la efectividad publicitaria y son estudios, ¿no?, que miran el impacto de cierta publicidad, ¿cierto? Y qué impacto genera, ¿no?, o qué expectativa genera. Entonces, ¿se acuerdan el ejemplo del logo, de las vallas? ¿Vale? Hay mucho. Voy a buscar un video que está hace muchos años y se los voy a compartir para la siguiente clase, para que miren cómo actúa eso de Cher. Y todo es basado en investigación. ¿Listo? Ok. Ah, bueno, antes de continuar, me gustaría dejarles una... No sé si ya se vieron la película de la historia de McDonald's. Se llama Hambre de Poder o The Founder. No sé si ya la vieron. ¿Me escuchan? ¿Aló? Chicos, listo, qué pena con ustedes, es que me sacó de la reunión. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, sí. Sí, señor. Les comentaba que si habían visto la película de McDonald's, The Founder, o Hambre de Poder. La que está en No. Netflix. Esa que está en Netflix, o está en YouTube también. Entonces, bueno, Ah, esa película la vamos a sí, ver sí, sí. para el No, taller. yo no la he visto. ¿Listo? Se llama The Founder o Hambre de Poder. Ahí se las escribo. En el interno se llama The Founder. ¿Listo? O Hambre de Poder. La vamos a ver y van a traer como los aspectos más relevantes que ustedes asocien a investigación de mercados. Y yo les voy a hacer unas preguntitas para pues, evaluar, ¿no? Y eso sería como un taller en clase. Pero eso sería para las... pues, nos Creo que vemos. se le está cortando. Oh, pues por lo menos a mí, no sé. Bueno, sí. Sí, un poquito. O sea, se escucha como... Bueno, entonces les comentaba. Entonces vemos la película y para la siguiente clase socializamos. Obviamente, dime. Inténtalo otra vez, por favor. Dime. Profe. ¿Me escuchan ya? Catalina, ¿me Se escuchas? nos fue. Profe, se escucha entrecortado. ¿Ya? Mucho. Ah, ¿Ya?